El tema que nos convoca hoy es escalofriante. Porque no se trata solo de un crimen más, ni de una desaparición sin pistas. No. Esta vez, lo que está sobre la mesa es una verdad incómoda que conecta a figuras del entretenimiento, capos de la droga y un sistema de poder que, en lugar de proteger, calla. Harfuch expone la verdad. Influencers, narcos y el poder que silenció a Valeria Márquez. Esta frase no es un título sensacionalista. Es el reflejo de lo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Hasta ahora. Valeria Márquez era más que una influencer. Más que una joven con miles de seguidores, campañas de marcas y una vida aparentemente perfecta en redes sociales. Valeria era también una comunicadora con acceso a esferas políticas, con vínculos no del todo claros con miembros del espectáculo, según registros obtenidos en la investigación, con contactos que la acercaban peligrosamente al mundo del narcotráfico. Esa combinación, letal en un país donde las líneas entre el poder y el crimen se difuminan, fue lo que la convirtió en objetivo. Todo comenzó con un live. Una transmisión en la que Valeria, entre risas y sin saber que lo que diría sería su sentencia, mencionó que estaba preparando una investigación personal sobre la narcofarándula. Habló de nombres. No directamente, pero sí dejó pistas. Hizo referencia a una fiesta en Tulum, a cierto político que llegó en helicóptero, y a una señora que mueve más que todos en Instagram. Fue un momento breve, que pasó desapercibido para muchos, pero no para todos. Días después, Valeria desapareció. En un principio se pensó que se había ido de viaje. Luego comenzaron los rumores. Que estaba internada. Que se había ido por voluntad propia. Que era parte de una estrategia de marketing. Pero el tiempo pasaba y no había rastros. Su última conexión fue a las 3 de la madrugada. Luego, silencio. Ni una historia. Ni un mensaje. Ni un movimiento en sus cuentas bancarias. Fue ahí cuando el caso explotó. Porque ya no se trataba solo de una influencer perdida, sino de una figura mediática que quizá había tocado intereses demasiado grandes. Omar García Harfuch no entró al caso desde el principio. No le correspondía directamente. Pero cuando comenzaron a aparecer elementos que vinculaban la desaparición de Valeria con rutas de lavado de dinero, con redes de trata encubiertas por agencias de publicidad, y con nombres que ya habían estado en otras carpetas de investigación, no tuvo más opción. Tomó el caso. Y lo que descubrió fue tan inquietante como revelador. Harfuch habló claro. Esto no fue una desaparición fortuita. Esto fue una operación planificada, ejecutada por personas que sabían exactamente lo que hacían y que tenían recursos para borrar cualquier huella. Y no exageraba. Los metadatos de los dispositivos de Valeria habían sido borrados remotamente. Las cámaras cercanas al último lugar donde fue vista tenían errores técnicos justo ese día. Incluso su historial de navegación había sido alterado para simular búsquedas que no coincidían con su perfil. Pero lo más alarmante fue lo que vino después. Porque al analizar sus mensajes privados, los expertos encontraron conversaciones con varios influencers y empresarios de alto perfil. En esas conversaciones, Valeria hablaba de miedo. Mencionaba que había sido amenazada. Que sabía de una red que usaba eventos de moda como fachada. Que una marca de suplementos estaba siendo utilizada para mover dinero sucio. Y que si algo le pasaba, no había sido un accidente. Con esas pruebas en mano, Harfuch comenzó a tirar del hilo. Y detrás del glamour y los filtros de Instagram, apareció una maquinaria bien aceitada. Influencers que eran reclutadas no solo por su alcance, sino por su disposición a participar en eventos donde los verdaderos protagonistas eran empresarios ligados al crimen organizado. Eventos exclusivos, sin cobertura mediática, donde las reglas del juego eran otras. Donde quien hablaba de más, desaparecía. Valeria, según el expediente, estaba a punto de dar un giro a su carrera. Quería lanzar un documental. No uno superficial sobre moda o tendencias. Uno profundo, con entrevistas anónimas, capturas de pantalla, audios. Tenía material que comprometía a varios rostros conocidos. Pero nunca llegó a publicarlo. Y ahora, ese material está en manos de las autoridades. Harfuch confirmó que hay al menos 3 nombres bajo investigación. Uno es un influencer fitness con más de 4 millones de seguidores. Otro, un empresario del entretenimiento que organiza certámenes de belleza. Y el tercero, un político estatal que ha financiado eventos de caridad donde asistieron figuras ahora bajo sospecha. Cuando Harfuch hizo pública parte de la evidencia, el escándalo fue inmediato. Nadie esperaba que detrás del rostro de una influencer como Valeria Márquez se ocultara un entramado tan complejo.
Las plataformas digitales colapsaron ante las búsquedas masivas de su nombre. Vídeos viejos resurgieron, entrevistas que en su momento parecían inofensivas comenzaron a analizarse cuadro por cuadro. Lo que antes era entretenimiento, ahora era una pista. Y lo que parecía solo una desaparición mediática, se convirtió en un caso nacional con tintes de red de complicidad entre influencers, narcos y políticos. La reacción del mundo del espectáculo fue hipócrita. Muchos de los que habían compartido eventos con Valeria comenzaron a publicar mensajes de justicia para Val, aunque en privado borraban conversaciones y eliminaban fotos con ella. Otros se limitaron al silencio. Pero el pueblo no olvidó. Las redes, esta vez, no se dejaron manipular. Y el reclamo fue claro: si sabían lo que ocurría, ¿por qué callaron? ¿Cuántos más están jugando un papel doble? ¿Cuántos están sentados en sets de televisión mientras afuera se mueve dinero sucio detrás de campañas publicitarias? El impacto del caso llegó a oídos de organismos internacionales. Asociaciones de protección de periodistas y defensoras de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno. Porque ahora se hablaba también de libertad de expresión. Valeria, aunque se vestía como influencer, actuó como periodista cuando quiso revelar una verdad incómoda. Y eso la convirtió en blanco. Arfuch, consciente de esto, solicitó que el caso fuera tratado con perspectiva de género y como posible feminicidio con móviles políticos. Era necesario reconocer que la desaparición de Valeria no era un caso aislado, sino parte de una tendencia que ya había cobrado la vida de otras mujeres valientes. En los días posteriores, se filtraron partes del diario personal de Valeria. Allí escribió cosas que estremecieron a muchos. Hablaba de miedo, de sentirse vigilada, de haber rechazado participar en fiestas privadas organizadas por un grupo de empresarios que, según sus palabras, no toman un no por respuesta. También dejó una lista de personas a las que les dijo que les entregaría material confidencial por si algo me pasaba. Algunas de esas personas fueron llamadas a declarar. Otras simplemente desaparecieron del mapa digital. El rostro de la influencer se convirtió en símbolo. Pero no de fama, sino de advertencia. La imagen de una joven que intentó romper el ciclo del silencio y terminó devorada por las mismas redes que antes la aplaudían. En cada rincón de la ciudad, la pregunta comenzó a repetirse: ¿cuántas Valerias hay ahora mismo en peligro y no lo saben? Mientras la sociedad civil pedía justicia con marchas y mensajes virales, las altas esferas del poder comenzaron a blindarse. Un par de diputados que seguían en funciones y estaban vinculados a empresarios cercanos al caso comenzaron a pausar sus actividades por motivos personales. Un fiscal regional solicitó su traslado a otra entidad sin razón aparente. Un famoso influencer que solía asistir a los mismos eventos que Valeria anunció un retiro indefinido de redes. Todo eso ocurrió en una semana. Fue evidente que el impacto del caso había alcanzado zonas incómodas. Y Arfuch lo sabía. Por eso, en una conferencia sin previo aviso, volvió a salir ante los medios. Esta vez, con rostro más endurecido, pero con datos aún más reveladores. Declaró que la investigación ya no se limitaba al entorno social de Valeria, que ahora se analizaban contratos públicos otorgados a empresas fachada vinculadas a campañas con influencers, así como flujos financieros entre agencias de marketing digital y cuentas en paraísos fiscales. Habló de documentos filtrados, de transferencias trianguladas, de contratos de publicidad estatal con influencers que no tenían experiencia, pero sí obediencia. En esa misma conferencia, dejó caer una frase que sacudió a todos los presentes: esto no es solo crimen organizado. Esto es crimen institucionalizado con rostro de celebridad. Nadie respiró durante varios segundos. Porque lo que estaba diciendo no era una metáfora. Era una acusación directa. Era aceptar, públicamente, que el crimen ahora se viste de gala, habla en inglés, tiene manager y firma contratos millonarios, mientras opera para ocultar operaciones de trata, lavado y extorsión. Uno de los giros más inquietantes del caso fue la aparición de un vídeo. Un material que había estado oculto en la nube personal de Valeria, cifrado bajo un nombre irrelevante. En el vídeo, grabado semanas antes de su desaparición, Valeria relataba entre susurros lo que sabía. Mencionaba nombres, fechas, entregas de dinero, eventos privados donde se realizaban transacciones turbias bajo la fachada de fiestas de networking. Hablaba con miedo, pero con convicción. Decía que tenía miedo de no terminar lo que había empezado. Y terminaba con una frase brutal: si este vídeo sale, es porque ya no estoy. Así que si llegaste hasta aquí, no te vayas sin compartir esta historia. No por el algoritmo, no por las vistas, sino porque en algún lugar del país hay otra Valeria con miedo, con dudas, con verdades a medias.
Y quizás, si esto le llega, encuentre el valor de no quedarse callada. Y tú, que estás viendo esto, recuerda, hoy la justicia no tiene forma de balanza. Tiene rostro. Tiene nombre. Y su nombre es Valeria Márquez. Suscríbete para seguir viendo historias que incomodan. Porque si no las contamos, nadie más lo hará. Y si un día tú también decides alzar la voz, que sepas que no estás sola.